RTP. Le damos la bienvenida por la vía virtual al entrevistado de este último segmento. Él es Fernando Heiner, experto en Derecho Laboral, y con él hablaremos de la revisión sistemática que ha hecho de nuestro sistema laboral en el Ecuador, analizando contratos, vulneraciones y demás en la legislación actual. Bienvenido, abogado Heiner, de la mañana en RTP. Lo escuchamos. Muy buenos días también a todos ustedes, gracias por la invitación. Un caluroso también saludo a mi doctor Vara, que no lo veo desde las épocas de la universidad. Un gusto verlo Igualmente, aquí, igualmente. siguiendo en la lucha. Usted que hace algún tiempo se acuerda cuando me dijo que salió del armario. Somos dos pelados. Correcto. Del closet de los calvos. De ese armario, por si acaso, de ese armario. Sí. Hay muchos closets, así claro, es, closet de los calvos. así es. Pero yo sé que usted luchó hasta el último. Así es, pero también hay un poco de calvos que ahí se peinan con 3 mechas y se los sigue viendo pelados, pero juran que tienen pelo. Así que hay que raparse nomás. Muy bien se lo ven, doctor. Por ahí vi a alguno que parece que se había puesto un gato en la cabeza. Hay que tener dignidad, ¿verdad? Así es, por eso pasamos todos. Bueno, para empezar esta entrevista, abogado Heiner, sería para mí interesante abarcar esto desde lo comparativo. ¿Es realmente demasiado rígida, como dicen, la legislación laboral ecuatoriana comparada a la de países vecinos, que no es que le vaya de maravilla, pero que tienen una mejor suerte e indicadores más fuertes que el Ecuador? Hablamos de Colombia, de Perú, de Chile. Muy interesante tu pregunta, mi estimado César. Primero que nada, yo creo que hay una narrativa política muchas veces que se coge al tema laboral para hacer campaña y esto confunde muchísimo. Es verdad que nuestra legislación laboral tiene sus puntos rígidos, pero en un comparativo, como usted pregunta, no es nuestra legislación laboral mucho más rígida que otras legislaciones. Si nos comparamos, por ejemplo, con Panamá, Panamá tiene la obligatoriedad de que existan sindicatos en todas las empresas. Yo no puedo operar una empresa si yo no tengo un sindicato clavado desde sus inicios. Tiene también Panamá, por ejemplo, indemnizaciones para los representantes legales. Entonces son cosas, instituciones jurídicas absurdas, como también nosotros, dentro de los puntos negativos, yo creo que hay 2 puntos importantes que hay que eliminar e ir actualizando nuestra norma legal, que son, primero, la huelga con toma de instalaciones, porque la huelga es un derecho de suspensión del trabajo de los trabajadores coligados, que está en todas las legislaciones de primer mundo, de tercer mundo, pero en este país tiene la particularidad de que no solo paro las actividades, sino que con la venia de la autoridad yo tomo posesión de las instalaciones y hago plantón en las instalaciones mientras dure un conflicto colectivo, cosa que no puede ser, a pesar de que ha habido una maduración de la clase laboral, a pesar de que ha habido una maduración, sigue esa institución jurídica de la toma de instalaciones que asusta a las inversiones extranjeras. Otro que también es negativo en nuestro país y que se mantiene es la jubilación patronal. Sobre este punto de la jubilación patronal, hay una intención que espero siga la línea el gobierno de reformarla, no eliminarla, no utilicemos términos laborales, términos de eliminar un derecho laboral, pero sí se puede sustituir y mejorar. Es un tema también de materia de otro programa que no quisieron dar, a menos que ustedes quieran seguir en eso, pero esas son los comparativos. La peruana también tiene las mismas indemnizaciones que aquí, la colombiana también varía un poco la forma de cálculo, pero todo eso se mantiene. También en Venezuela también existe el tema de las utilidades, pero tiene también un límite. Y si vamos comparando, todas las legislaciones tienen sus pros y sus contras. Yo rescato, y eso es importante hoy por hoy, para cerrar esa pregunta,
de que había un punto crítico que teníamos antes del año 2020 y hoy no lo tenemos. Hay que de todos modos reforzarlo. Pero ¿cuál era ese punto crítico? No sé si ustedes se acuerdan, en el año 2015 salió la famosa Ley de Justicia Laboral. Y esa Ley de Justicia Laboral en el 2015 nos quitó la flexibilidad que tenía el contrato eventual, que venía desde la época de Rodrigo Borja. Eh, Eliminó también en ese 2015 el contrato de plazo fijo, de tal manera que nosotros del 2015 al 2020 teníamos solamente una opción de contratación, prácticamente. Era término de prueba y contrato indefinido. Habían otras modalidades, pero tenían sus candados, otras modalidades que estaban para el sector público, pero no para el privado. Pero las empresas de 2015 a 2020 tenían que contratar 3 meses y indefinido. Se entiende que la verdadera personalidad de un trabajador aflora después del año. Es necesario modalidades contractuales que hagan una revaluación al año y después, posterior, un año más y ahí, bueno, seguir o continuar con la estabilidad. Sin embargo, a pesar de que teníamos y tenemos nuestro código eliminado, el contrato de plazo fijo, la pandemia fue algo dentro de lo negativo, recogiendo también el tema positivo, donde todas las empresas entraron en crisis y el gobierno también, y se vio en la necesidad de flexibilizar y abrir y dar facilidades a las empresas para que contraten trabajadores. Y ahí es que vía ley de apoyo humanitario sale un contrato muy parecido al contrato de plazo fijo que estaba eliminado, que se lo denominó contrato especial emergente, que para los efectos era prueba, año, otro año y de ahí indefinido. Eh, la ley de apoyo humanitario era mientras duraba la pandemia. Sin embargo, luego de pandemias, en el año 2021 también de nuevo se reforzó y se estableció un nuevo contrato, que era el contrato productivo o contrato para el sector productivo, que también tenía los mismos efectos que un contrato a plazo fijo de un año, renovable un año más. Y ese contrato subsiste, ¿no? Hoy por hoy tenemos flexibilidad de contratación. Había otro contrato que también estaba nada más para el sector público, que era el contrato de servicios determinados, que era para las empresas de servicios, por empresas que tenía que prestar servicios, por ejemplo, de limpieza a un hospital. El hospital firmaba contrato con el empleador que proveía los servicios de limpieza, pero como son los contratos civiles, en cualquier momento pueden terminarse. Se terminaba el contrato civil, el empleador con sus empleados de limpieza tenía que virarse y tenía que indemnizarlos y no tenía plata para indemnizarlos porque dependía del contrato principal entre empresas. Ese contrato hoy por hoy, que regía para el sector público, hoy también rige para el sector privado. Y eso es muy importante porque le da vida a las empresas de servicios y el plazo de un contrato laboral de una empresa de servicios está supeditado al contrato principal entre empresas. Me termina el contrato principal, también se termina el contrato laboral y solamente se paga un desahucio. Entonces, hoy por hoy, de ahí también hay otras modalidades que también están establecidas en sectores pues, donde las condiciones de trabajo no son estables y permanentes, como por ejemplo el sector camaronero, pero son contratos, y esto es lo importante, que están sostenidos legalmente con acuerdos ministeriales. Y entonces dependemos del factor político. El día de mañana cambia una tendencia política y de un solo plumazo nos pueden tumbar esos contratos. Entonces sí demanda, prioriza de que el Código del Trabajo hay que actualizarlo porque está lleno de parches del año 1938 y con estos parches son parches que pueden en cualquier momento hacer caliche de nuevo y de la noche a la mañana cambiar la estructura legal. Por eso es importante la tan anhelada seguridad jurídica en este campo también como en otros. Bueno, Fernando, es importante y me quedo con algo trascendente que tú has dicho, que ha madurado la relación patrono-trabajador. Cuando gozábamos de luenga cabellera, recordarás de la gravísima conflictividad social que existía. Si nos vamos todavía un poco más atrás, recordaremos los incidentes en la huelga
que tuvo connotaciones fatales de Astra, grandes conflictos laborales de la cervecería, de la cemento, que realmente eran duros golpes para la economía. El Ecuador creo que está, como bien lo has dicho, viviendo una relación un poco más madura del capital y del trabajo. Si estuviese en tus manos proponer un par de reformas, tampoco vamos a descubrir el agua tibia, ni cambiar todo para que no cambie nada, como se dice vulgarmente, ¿qué es lo que tú propondrías desde el ámbito de tu conocimiento y de tu profesionalidad en el tema, para no hacerlo pues desde el ámbito político en que se quiera congraciar o con unos o con otros? ¿Cuáles crees tú que serían el par de reformas estructurales importantísimas que podrían cambiar para bien la relación laboral en el Ecuador? Bien, como ya lo indiqué, y es interesante el análisis, es correcto, antes de contestar tu pregunta, si nos comparamos a la década de los años 60, 70, 80, a las décadas de ahora, ¿no? Desde el año 2000 en adelante, la conflictividad y la legislación laboral del pasado era mucho más rígida, complicada que la de hoy. Bien indicas el tema de los conflictos colectivos, porque el derecho laboral se estructura en derecho individual y derecho colectivo. El derecho colectivo estuvo en su auge en los años 60, 70, 80. Las empresas, que hay gente que, que no vivió esas épocas y que también se olvidan, las empresas, todas las empresas más grandes del país tuvieron contrataciones colectivas y unos pasivos laborales muy grandes. No solamente en las contrataciones colectivas, que eran las normas legales que regían entre las partes, acordadas entre las partes. También recordemos que la norma legal de los años 70 había un decreto militar que no solamente yo pagaba la indemnización por despido intempestivo, que era equivalente más o menos a un año, a una remuneración por año de servicio. Había un decreto militar que también indemnizaba aparte 2 años más de estabilidad. Todo trabajador tenía, aparte de los años de servicio, una remuneración por cada año. También tenía el decreto militar que eran 24 meses. Luego lo bajaron a 12 meses. Y en el gobierno también hay que reconocer, y que en paz descanse, también que estábamos hablando al inicio del programa, Rodrigo Borja hizo cambios importantes y también hizo los cambios en cuanto a estos problemas que existían, incorporó otros contratos, etcétera, pero no viene al caso. Lo cierto es que se elimina el decreto militar, nos quedamos nada más con las tablas de indemnizaciones y mejoró esa situación. Y era más fácil en el gobierno de Borja indemnizar a un trabajador. Eh, Obviamente hay otros casos, depende que sea líder sindical, etcétera, pero la generalidad de los trabajadores, hoy por hoy nada más la indemnización es un año, una remuneración por cada año de servicio. Entonces, por ese lado. Por el otro lado, de la contratación colectiva, ¿qué era lo que ocurría? Los trabajadores presentaban contratos colectivos y no se ponía de acuerdo el empleador. Estábamos hablando, como tú bien indicas, las empresas más grandes, cervecería, en esa época Cemento Nacional, Coca-Cola, Pepsi-Cola, las grandes industrias, todas tenían contratos colectivos grandes. ¿Por qué? ¿Cuál era la estrategia? Presentaban la contratación colectiva. El empleador no se ponía de acuerdo con el trabajador porque pedían, debemos recordar, las prebendas laborales, heredar cargos de parte de los hijos, 5 años de indemnizaciones en los bancos, aparte de las del código, bonos por aniversarios de trabajadores, un sinnúmero de cosas que eran imposibles de sostener, sobre todo las indemnizaciones contractuales. Y, y como los empleadores no aceptaban las negociaciones colectivas, venían los trabajadores, transcribían el contrato colectivo a pliego de peticiones, que no es otra cosa que un juicio colectivo con requerimientos, y presentaban el pliego de peticiones con las mismas peticiones de contrato colectivo. Y el pliego de peticiones, si yo no me pongo de acuerdo en un punto, es causal de huelga, con toma de instalaciones. Entonces, por esa vía de juicio colectivo se tomaban las instalaciones. Cervecería, por ejemplo, estuvo tomada las instalaciones 8 meses en manos de los trabajadores en Guayaquil, casi un año en Quito. Así también pasó con Coca-Cola, donde los trabajadores se metían a vivir en la empresa, hacían plantón, y obviamente después cuando entregaban las plantas de los conflictos estaban deshuesadas las plantas. Toda esa realidad
la vivimos. Y hoy por hoy no es así, porque también hay una etapa intermedia que es interesante, de que cuando el péndulo estaba del lado sindical, en el año 90, el péndulo, la necesidad, porque las empresas no podían sostener los pasivos laborales, el péndulo se va para el lado empleador y sale y aparece la famosa tercerización que no estaba legislada. Claro. Y todas estas empresas, lo único que tenían que hacer para liquidar estos contratos colectivos imposibles de sostener era liquidar a todo el mundo, me quedo con 0 trabajadores y contrato con terceros. Que eso fue pues más o menos de los años 95, ya pasados los 90, hasta el famoso 2008, que vino el mandato 08. Y que esas soluciones al final, muy a la criolla, facilistas, para mí generaron un resentimiento terrible, un recelo que hasta este día nos acompaña del trabajador con los que proponen reformas laborales. El habernos ido por la tercerización, el camino fácil, quizá nos robó la oportunidad de haber modernizado y racionalizado el sistema laboral hace unos 20 y pico años. En todo caso, ya nos ha ganado el tiempo, estamos a las 9:30, nos quedamos con buen material para seguir pensando sobre el tema y estoy seguro que la audiencia de igual manera, y no nos queda más que agradecer al abogado Heinert por habernos acompañado hoy. Bien, pues yo también agradezco, pero ya cerrando la pregunta, eso sería una, reformar, eliminar ya la toma de instalaciones, eso ya es fuera de estas épocas. Y lo otro, la jubilación patronal, mejorar el aporte junto con el trabajador y, ¿por qué no?, que el Seguro Social pueda conceder también esa prestación a empresas privadas y compita y mejorar el sistema de jubilación. Y si bien ya no pagar el empleador directamente la jubilación patronal, que sea a través del Seguro Social u otra empresa privada que administre fondos de pensión. Muy bien, con eso también nos quedamos, con sus recomendaciones. Muy agradecidos por su tiempo, estimado abogado. Gracias, Fernando, un gusto. RTP